Entonces hoy vamos a seguir estudiando la segunda carta a los Corintios y hoy nos toca estudiar el capítulo número 10. Leemos siempre la palabra del Señor con toda reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice la Escritura. Dicen que soy muy tímido cuando estoy entre ustedes, pero muy valiente cuando estoy lejos. Yo les ruego por el cariño y la bondad de Cristo, que cuando vaya a verlos no me obliguen a ser duro con los que nos acusan. Ellos dicen que nosotros hacemos las cosas solo por interés, como lo hace la gente de este mundo. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fortalezas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Estamos dispuestos a castigar a todo el que no obedezca a Cristo, comenzando por ustedes, hasta que llegue el día en que todos le obedezcan. Ustedes solo aceptan lo que pueden ver, a los que están seguros de que son de Cristo. Quiero decirles que yo también lo soy, aunque yo exageré un poco en mi autoridad. No me da vergüenza. El Señor Jesucristo me dio autoridad sobre ustedes para ayudarlos a confiar más en Él y no para destruirlos. No quiero que piensen que trato de asustarlos con mis cartas. Algunos dicen que mis cartas son duras y fuertes, pero que cuando hablo en persona soy débil y que no sé hablar bien ni impresiono a nadie. Esas personas tienen que entender que cuando vaya a verlos, seré tan fuerte como lo soy en las cartas que envío desde lejos. Jamás llegaré a compararme con los que hablan bien de sí mismos. Compararse con uno mismo es una tontería. Tampoco voy a presumir de lo que no he hecho. Si de algo voy a sentirme orgulloso, es del trabajo que Dios me mandó hacer. Y ustedes son parte de ese trabajo. No voy a presumir más de lo que debo, pero fui de los primeros en llegar a Corinto y en anunciarles las buenas noticias de Jesucristo. Tampoco voy a sentirme orgulloso del trabajo que otros hicieron. Al contrario, espero poder trabajar más entre ustedes, según vaya aumentando su confianza en Dios. Esa es la meta de mi trabajo. También deseo anunciar la buena noticia en lugares más allá de Corinto, donde nadie haya trabajado antes. Así nadie podrá decir que ando presumiendo con el trabajo de otros. La Biblia dice, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de creer en el Señor. La persona que merece aplausos no es la que habla bien de sí mismo, sino aquella de quien el Señor habla bien. Gloria a Dios. Estábamos por ahí, ¿verdad? Bueno, la enseñanza de hoy va a cambiar casi, vamos a decir, radicalmente después de la enseñanza que tuvimos las últimas 2 semanas, que estuvimos aprendiendo bastante acerca de los diezmos y de las ofrendas. Aprendimos bastante, ¿verdad? Hoy ya tratamos de venir preparados para ofrendar y como les dije yo el otro día, ponga bien los billetes, porque a mí ya me pasó una vez, ponga bien los billetes, sepa si aquí puso el día 100 y aquí puso el que va a dar de ofrenda, sepa bien dónde lo puso, no sea de que a la hora de la ofrenda se le olvida y saque el día 100 y ya se fue, ¿verdad?
Entonces yo le digo porque ya me pasó a mí. Entonces, nada más es una anécdota que me pasó, ¿verdad? Pero la cosa es de que hemos aprendido bastante en las últimas enseñanzas. Amén. Entonces, solo quería mencionar eso de que la enseñanza de hoy es bastante diferente. Y es que en lo que leímos nos dimos cuenta de que por alguna razón Pablo empieza a defenderse a sí mismo, y no solamente a sí mismo, sino que a su ministerio. Porque Pablo no era nada más de que él era el único que hacía la obra de Dios exclusivamente, sino que Pablo, podríamos decir de que Pablo tenía un equipo de trabajo. Y no solamente tenía un equipo de trabajo, sino que él como que dirigía a otros siervos más, los aconsejaba, los discipulaba y juntos hacían la obra de Dios. Por eso de que cuando hablamos aquí, Pablo no solamente en algunas ocasiones como que habla de sí mismo, pero en la mayor parte siempre dice nosotros. Y él está hablando casi de su equipo de trabajo de él, de nosotros. Y Pablo como que por alguna razón tiene que defender su propio ministerio. Y es que Pablo tiene el respaldo de Dios. Y yo no sé por qué algunos como que llegaron a cuestionarlo un poco, pero es increíble que los mismos corintios como que empezaron a dudar de la autoridad de Pablo, de la sabiduría de Pablo. Es increíble cómo ellos empezaron a cuestionar la autoridad de Pablo, cuando realmente Pablo tiene que recordarles, recurrir a eso. Y en esta carta, en el capítulo número 10, Pablo no les vuelve a recordar toda la historia, pero como que tiene que recurrir y volverles a recordar y decirles que Dios me ha dado a mí la autoridad, la potestad y el poder. En los versículos ahí nosotros nos damos cuenta que Pablo viene y le menciona y le dice: yo tengo autoridad de Dios, yo tengo poder de Dios, yo tengo la sabiduría de Dios. O sea, yo tengo el respaldo de Dios. Yo tengo el respaldo de Dios. Y eso es algo muy importante que un ministro de Dios tiene que tener. El respaldo de Dios, el llamado de Dios. Es muy importante que usted se dé cuenta y que usted sepa que el líder que usted tiene fue llamado por Dios, que Dios lo puso en ese lugar y que no solamente él mismo se puso. O sea que es respaldado por Dios y Dios lo llamó. Y hoy en día, mire, yo le voy a decir de que muchos de los que hemos sido llamados por Dios, incluso ni siquiera nuestro llamado se compara con el llamado de Pablo. No se compara con nuestro llamado de nosotros para ser siervos de Dios y servidores de Dios. No se compara con el llamado que Pablo tuvo, porque Pablo, incluso él fue apóstol, el último en ser llamado apóstol, pero él fue llamado a ser apóstol de Jesucristo, y fue llamado a ser apóstol de Jesucristo personalmente. No es de que le enviaron una carta, o no es de que incluso no es de que los mismos discípulos dijeron: bueno, nos hace falta un apóstol porque Judas se mató y ya no es, entonces sí pusieron a otro, ¿verdad? Pero incluso Pablo no fue llamado ni siquiera por los demás apóstoles. ¿Quién lo llamó? El mismo Jesucristo. El mismo Dios se le apareció, sí o no, de camino a Damasco. El mismo Dios se le apareció como una luz resplandeciente y le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Se acuerda usted de eso? ¿Verdad? Entonces, el mismo Dios llamó a Pablo y le dio la misma autoridad que le dio a los discípulos. Aquella autoridad que le dio a los discípulos cuando estaban en el día del Pentecostés, aquella autoridad que el mismo Dios Jesucristo les prometió y les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en el día del Pentecostés, ¿sí o no recibieron poder? Amén. De esa misma manera como los discípulos de Jesús recibieron poder y autoridad, Pablo también la recibió.
Acordémonos de que Ananías oró por él y le puso las manos y cobró la vista y oró por él, y él fue ungido por Dios, por un siervo de Dios. Entonces Pablo como que trata de recordar, yo les estoy expandiendo más porque Pablo aquí en el versículo número 10 como que no se da el tiempo de tener que explicarles todo eso, pero lo que hace Pablo es recordarles la autoridad que él tiene, porque Dios mismo le dio esa autoridad, porque el mismo Dios lo llamó. Y esta es una enseñanza para nosotros hoy en día, porque hoy más que nunca suele pasar, y esto nos puede pasar, y pasa muy seguido en las iglesias, pasa muy seguido. ¿Sabe qué algo que pasa? Que hay muchos pastores que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan por el bien del pueblo y por el crecimiento espiritual de los miembros. Pero ¿qué pasa? Que llega a algún punto donde los miembros empiezan a crecer tanto como espiritualmente como en conocimiento, empiezan a crecer, y algunos ya cuando ya se sienten como que, como dicen por ahí, como que ya se las pueden, como que ya empiezan a menospreciar al que los preparó, porque ya se empiezan a sentir como capaces, y más si Dios les da como ciertos dones, o son privilegiados de que Dios los capacite o les dé dones que son muy buenos, como por ejemplo de poder predicar bien, de trazar bien, como dice Pablo, de trazar bien la palabra del Señor. No sé, les puede dar Dios un don, un talento de poder cantar muy bien, de tocar un instrumento, y como que ya se sienten que ya se las pueden y empiezan a menospreciar al líder, ¿no? Que ya lo amenazo, ya me voy. O si predica ya quiere dividirse, ya se quiere llevar su partecita. No, es que yo tengo, digamos, la mitad de la iglesia, a mí ya me apoya, a mí ya me sigue, y como que si no me complace el pastor en esto, yo me llevo la mitad y me voy, ¿verdad? Eso suele pasar. O por ejemplo, cuando a veces la iglesia crece y viene el pastor, dice, bueno, ya somos muchos, y desde allá lejos, de allá mejor no voy a decir de allá porque ya sé quiénes vienen de allá, mejor voy a decir que de acá, ¿verdad? Que vienen unos de Burman, ¿verdad? No voy a decir de allá. Vienen unos de Burman y dice, bueno, muchos ya vienen de Burman. Ya vienen muchos, dice el pastor, bueno, ya somos muchos y casi la mitad de la iglesia viene de Burman. Hacen un sacrificio, gastan mucha gasolina, venir de Burman hasta North Hills. Lo que vamos a hacer es que vamos a abrir una iglesia allá en Burman. Y los que vienen de allá se van a quedar allá, y vamos a poner a un obrero allá, un pastor allá que se va a empezar a preparar allá. ¿Y qué pasa con el pastor de allá? Empieza a ver de que ya hay muchas ofrendas, empieza a ver de que ya solito se las puede, y se le empieza a revelar al pastor que lo puso allá. Y dice, no, pues yo ya sé administrar las ofrendas, yo ya puedo, y empieza a menospreciar al pastor que lo puso, y ¡pum!, se divide. Eso es lo que, ustedes saben que eso es lo que hoy en día suele pasar y sigue pasando. Entonces a lo que yo voy, yo no estoy en contra de que las iglesias se multipliquen y crezcan y que se abran otras y que se abran otras, porque eso es la obra de Dios. El problema es de cuando lo hacen de mala manera. El problema es de que cuando menosprecian al que trabajó, al líder. Abra la iglesia, crezca, expándase, pero váyase haciendo las cosas bien. Váyase, que oren por usted aquí, que lo honren, que digan, bueno, el hermano se fue y él puede venir aquí cuando quiera porque se fue haciendo las cosas bien. Pero muchos se van haciendo las cosas mal. Eso es un ejemplo de lo que suele pasar. Y a Pablo como que ya se le estaban queriendo a revelar. Acuérdense del versículo de la primera carta a los Corintios, ¿se acuerdan? Bueno, yo tampoco me acordaba, pero como me tocó dar esta enseñanza, tuve que ir a investigar. ¿Saben a qué Pablo posiblemente, porque posiblemente aquí no da muchas especificaciones, pero a qué Pablo posiblemente se refería en algunas cosas aquí? Es de que se acuerdan de que en los mismos de la iglesia de Corintios, unos empezaron a decir, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Empezaron a decir, yo ya soy de aquel, yo ya soy del otro.
Se les olvidó que el primero, que dice Pablo aquí, que el primero que les fue a predicar fue Pablo. Entonces, algo que suele pasar en la iglesia, y es algo que Pablo estaba viendo, ya estaba viendo divisiones, yo soy de allá, yo soy de aquí. Pablo en la primera carta a los Corintios, Pablo les da así como un ¡fum! Un stop, de una vez así como que los para en seco y les aclara y les dice, bueno, ¿qué Cristo está dividido? Les dice, ¿acaso la iglesia está dividida? ¿Cristo está dividido? ¿Por qué ustedes empiezan a decir, yo soy de aquel, yo soy de Jesucristo, yo soy de Pablo? ¿Acaso no somos los mismos? ¿Y qué es lo que Pablo enseña? ¿Qué es lo que Pablo enseña? Que se le dé el mérito a cada quien. Como dice la palabra del Señor, uno sembró y otro cosechó. Pero ¿quién dio el crecimiento? Dios dio el crecimiento. Pablo les aclara y les dice en la primera carta a los Corintios, les dice Pablo, unos sembraron, tal vez yo fui el primero y otros fueron los que después estuvieron allí regándolos, atendiéndolos. Pero todos hicimos un trabajo. La cosa es de que todos llevamos el mismo crédito. En realidad, yo Pablo como los demás que somos los líderes, lo único que nosotros somos vasos usados en las manos de Dios. Amén. Como dice la palabra del Señor, en vano trabajan los que edifican, si Dios no es el que edifica. Por eso Pablo dice, si Dios no hubiera sido el que hubiera obrado en ustedes, nosotros en vano hubiéramos trabajado. En otras palabras, no nos tenemos que andar peleando nosotros de que yo soy más, yo soy menos. No nos tenemos que pelear en nada de eso. Y otra cosa más de que Pablo trata de aclarar, ya voy a leer los primeros 2 versículos, pero le voy a mencionar porque después tal vez primero Dios vamos a tratar de irnos en la enseñanza un poquito más rápido. Pero algo que suele pasar en la iglesia, porque Pablo empieza a defender su ministerio, y esto nos va a servir mucho para que crezcamos fuertes. Si Dios le permite seguir creciendo aquí en la iglesia local, nos va a seguir creciendo para permanecer fuertes aquí en la iglesia. Si por alguna razón a usted le toca que irse a otra iglesia y perseverar allá, esta enseñanza le va a servir para que en esa iglesia donde usted se congregue, crezca. Y sea fuerte en la iglesia donde esté. Y apoye en la iglesia donde esté. ¿Sabe por qué? Voy a leer los primeros versículos. Dicen que soy muy tímido cuando estoy entre ustedes, pero muy valiente cuando estoy lejos. Yo les ruego por el cariño y la bondad de Cristo que cuando vaya a verlos, no me obliguen a ser duro con los que nos acusan. La cosa es de que, bueno, leímos los primeros versículos. Algo que Pablo, ¿por qué Pablo menciona esto aquí? Es de que a mí me pasó algo. Por ejemplo, yo compartí algo de espero recuperarme porque parece que me agarró resequedad. La cosa es de que yo compartí, como comparto cosas de la iglesia, ¿verdad? Compartí algo del pastor y compartí como un video de que el pastor está dando la Santa Cena y algo así. Alguien hizo un comentario ahí en las redes, pues. Y como que me molestó un poco, porque como que lo hizo de alguna manera como criticando al pastor. Y aquí está y lo comparto, ¿verdad? Y yo me molesté un poco, y eso tiene mucho que ver en la enseñanza de hoy. Sabe que los pastores o los líderes como por ser buena gente, se muestran como muy humilde con los miembros, ¿sí o no? Como muy amorosos, como muy humildes, como que tratan de mostrar más que todo como un lado amable, y como que no tratan de mostrar lo fuerte que son, por el cariño, por el respeto y por el amor que le tienen a los miembros,
a las ovejas. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que los miembros, mejor no voy a decir los miembros, sino como que algunos miembros, como que algunos poquitos miembros, como los que estaban por aquí en los Corintios, menosprecian al pastor, como que lo ven débil, y es lo que miraban la debilidad de Pablo. Lo miraban débil y como que decían, bueno, cuando está con nosotros es como muy débil, ¿verdad? No es fuerte, es tímido, y como que empiezan a menospreciarlo, y eso suele pasar. Y Pablo dice, no me provoquen porque es lo que Pablo dice aquí, mire, dicen que soy tímido cuando estoy entre ustedes, pero muy valiente cuando estoy lejos. Les ruego por el cariño y la bondad de Cristo que cuando vaya a verlos no me obliguen, no me provoquen a ser fuerte. Esa es una enseñanza para nosotros como miembros, porque los líderes y los pastores nos toca trabajar mucho, o nos esforzamos y tenemos que andar haciendo un balance entre nuestro carácter de cómo vamos a tratar a unos, cómo vamos a tratar a otros, cómo nos vamos a presentar ante la iglesia, porque si somos muy cariñosos, si nos presentamos muy amables, abusan de nosotros. Y por eso Pablo empieza a darles esta enseñanza y empieza a decirles, no me provoquen a ir con ustedes con la autoridad que Dios me ha dado, porque yo tengo autoridad. No me provoquen a ir con autoridad delante de ustedes, porque sabe que si usted se le para a un miembro y le habla con la autoridad de Dios, ¿sabe qué pasa? Muchos se sienten. ¿Por qué? Porque no están fuertes espiritualmente. Luego se van y pueden irse criticando, o luego, no lo sé, o unos ven, digamos, si yo le llamo, por ejemplo, la atención a uno, está otro por allá que está débil y dicen, bueno, el pastor ya anda muy, ¿cómo le puedo decir? Ya anda muy agresivo. O empiezan a criticar, empiezan a decir, ese no es el carácter que un pastor debe de tener. Mire cómo habló fuerte, levantó la voz. Así no debe de un pastor debe de ser, en otras palabras, tienen el pensamiento de que el pastor tiene que ser dejado. Y no. Yo he visto muchos pastores que de otra manera, yo lo que puedo decir es de que simplemente un pastor tiene que mantener un carácter y una postura fuerte, de valentía, y la que Dios le ha dado. Porque sea lo que sea y pase lo que pase, la gente siempre va a criticar. Y es mejor que el pastor se dé su lugar, se dé su respeto y se dé a respetar, a que ande mostrando demasiada paciencia, demasiado amor y ternura y demasiada debilidad ante los miembros. Porque los miembros llegan a aprovecharse de eso, y es lo que Pablo dice. Yo he sido muy amable con ustedes. Porque ¿sabe qué? Pablo, un hombre de Dios preparado, mire, Pablo cuando en sus principios, en sus comienzos, Pablo, vamos a decir que Pablo nació en una casa como con dinero. Pablo vivía bien. Pablo incluso, digamos que su escuela fue una escuela de la alta sociedad. Él fue bien enseñado, aprendió bien. Por eso que Pablo llega incluso a decir algunas veces, dice, yo sé lo que es tener y yo sé lo que es no tener. Yo sé lo que es pasar necesidad y yo sé lo que es tener. Pablo dice, yo sé compartir con los que tienen y con los que no tienen. Yo sé hablar con los sabios y con los que no muy tienen conocimiento. Y eso habla mucho de Pablo, porque Pablo viene y viene con la iglesia de los Corintios y dice, la iglesia de los Corintios son poco humildes, me voy a presentar con ellos un poco humildes. Como Pablo dice, con los gentiles me presenté como gentil delante de ellos en conocimiento. Con los judíos me presenté como judío delante de ellos. Entonces Pablo dice, me presenté humilde con ustedes porque yo he sabido que ustedes son humildes. Y ahora me estoy dando cuenta de que ustedes no están valorando mi humildad delante de ustedes.
No sé cómo quieren que me presente delante de ustedes, me presente como con mucho conocimiento o me presente con ustedes como con mucha autoridad, como alguien que habla muchas lenguas, como alguien que ora y ora y ora y hace muchos milagros, o como que hable con palabras, como palabras que tengan que ustedes ir al diccionario para poder entenderlas. Pablo dice, me presenté como ustedes humilde, transparente, y eso lo vimos en enseñanzas anteriores, lo vimos cómo Pablo se presentó o se presentaba delante de las iglesias. ¿Cómo se presentaba Pablo siempre? Transparente, tal y como era. Amén. Pablo, mire, saben, creo que lo vamos a ver más adelante, pero Pablo, mire, incluso Pablo siempre trabajó y siempre trabajaba, seguía manteniendo su trabajo para tener una entrada de dinero y dice, yo siempre trabajé para no ser una carga para ustedes, para que vieran que yo nunca tuve un interés de ustedes, de que ustedes me mantuvieran a mí mismo, sino que yo mismo me mantenía. Y las ofrendas que me daban eran como de corazón de los que me daban. Entonces, esa es una enseñanza para nosotros en la iglesia, que nosotros debemos de respetar a nuestros líderes, a nuestro pastor, le tenemos que tener respeto. Le tenemos que tener respeto al pastor. ¿Sabe qué significa la palabra respeto? Bueno, yo fui al diccionario, pero tampoco me convenció lo que decía el diccionario, así que yo apunté algunos de los sinónimos de la palabra respeto, y si usted quiere como poner un ejemplo también lo puede hacer, pero yo voy a leer algunos. Mire, por ejemplo, la palabra respeto es muy amplia. Puede ser como para respetar a alguien, puede ser como ser leales, por ejemplo. Podemos mostrar respeto siendo leales, podemos mostrar respeto siendo agradecidos, podemos mostrar respeto valorando, podemos mostrar respeto no menospreciando, o sea, no menospreciando algo que le estaba pasando a Pablo, que como que lo estaban menospreciando. Podemos mostrar respeto dando valor, o sea, valorando a quien Dios nos ha puesto como pastor o como líder. Usted podría tal vez mencionar algún ejemplo de cómo tenerle respeto al pastor que Dios le ha puesto delante de usted, ¿verdad? Pero entonces es algo que nosotros debemos demostrar. Respeto ¿a quién? A nuestros líderes. Tienen un respeto como cegado, que todo lo que dice sus líderes lo obedecen. ¿Sí o no ha notado eso? De que si el líder les dice, no sé, venda la casa porque Dios lo va a bendecir, y ahí van aquellos cegadamente a vender la casa y se quedan en la calle. Por eso le digo yo de que usted tiene que mantener un respeto, pero con sabiduría, leyendo la Biblia. No dejando de que el líder, no siguiendo al líder, obedeciendo al líder cegadamente. Cegadamente hay que seguir a Cristo, o sea, por fe. Pero al líder no, al líder hay que seguirlo, leyendo las escrituras, leyendo la Biblia. Hay que cuestionar lo que los líderes nos enseñan, hay que leer la Biblia. No le digo que hay que ser rebeldes, hay que hacerlo con la Biblia, leyéndola. ¿Será que lo que el pastor me está pidiendo se relaciona con la Biblia? ¿Dios aprueba eso? Entonces, es algo que nosotros debemos de cuestionar. Entonces, vamos a seguir leyendo los siguientes versículos, que es el 3 y el 5. El 3 y el 5. ¿Quiere poner un ejemplo? No, lo que ibas a leer de la palabra respeto. ¿Quiere compartir algo? Ya lo leí, nada más compartí de que cómo nosotros podemos mostrarle respeto a nuestro pastor y a nuestro líder, valorándolo, siéndole fiel, siéndole leales, cosas así, ¿verdad? Siendo agradecidos, cocinándole, dice el pastor, mire pues, bueno, el pastor ya puso un ejemplo, cocinándole también. Entonces, gloria a Dios. El número 3, vamos a continuar, dice el número 3, el versículo número 3 dice: es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario,
usamos el poder de Dios para destruir las fortalezas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Del versículo número 3 al 5, Pablo aclara un poquito más acerca de la autoridad que Dios le dio. Y por eso Pablo dice estas cosas en los versículos. Dice: es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo lo hace. Ni luchamos con las armas de este mundo, al contrario, usamos el poder de Dios. Dios me ha dado poder y con ese poder es de que yo actúo, es lo que dice Pablo. En el Evangelio de Juan, capítulo número 15, del versículo número 18, ahí menciona la palabra de Dios y dice que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Amén. Ahí el mismo Jesús le dice a los discípulos: por eso es de que el mundo los aborrece, porque ustedes no son de este mundo. Y Jesús dice: si a mí me aborrecieron, ¿cómo no los van a aborrecer a ustedes? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Qué quiere decir? De que si nosotros hemos aceptado a Cristo y hemos creído en Cristo, nosotros le pertenecemos a Dios. ¿Y pertenecemos a cuál? Al reino celestial. Por eso es de que cuando actuamos conforme Dios nos ha enseñado, a veces como que nos van a aborrecer, porque van a decir: bueno, este actúa diferente, vive diferente y hace las cosas diferente. Entonces Pablo aclara eso. En Efesios 6:12, espero encontrar ese sí. Efesios, aquí no hay pierde. Efesios 6:12. Efesios 6:12, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por eso Pablo está mencionando y está diciendo: nosotros no estamos peleando nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra ¿qué? Contra potestades. Por eso dice Pablo: nuestra lucha la hacemos ¿qué? Con la autoridad que Dios nos ha dado. Vamos a regresar a la segunda carta a los Corintios y leemos el versículo número 6. Dice: estamos dispuestos a castigar, el 5 dice, y el orgullo de quienes quieran impedir que todos conozcan a Dios, con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. El 6 dice: estamos dispuestos a castigar a todo el que no obedezca a Cristo, comenzando por ustedes, hasta que llegue el día en que todos le obedezcan. Vamos a seguir leyendo el versículo número 7. Dice: ustedes solo aceptan lo que pueden ver, a los que están seguros de que son de Cristo. Quiero decirles que yo también lo soy, aunque yo exageré un poco en mi autoridad, no me da vergüenza. El Señor Jesucristo me dio autoridad sobre ustedes para ayudarlos a confiar más en Él y no para ¿qué? Y no para destruirlos. Relacionado a la enseñanza que estamos dando, lo que Pablo está diciendo es algo que está pasando en la iglesia de los Corintios, es de que ustedes ya no me están dando el valor a mí porque ya no me miran, porque yo ando en otros lados haciendo la obra de Dios, o sea, ya no estoy ahí con ustedes. Y ahora están desconfiando de mi autoridad, de lo que yo les he enseñado, y me están menospreciando ahora porque ya tienen a otros líderes que tal vez yo mismo puse o que Dios puso, Dios lo levantó y está ahí como líderes en la iglesia de Corintios. Ahora ustedes solo creen en lo que ven y ya están dejando de creer en la autoridad, en el llamado que yo tengo. Y Pablo dice: no tienen que ser las cosas así. Y dice Pablo: yo mismo
Así como ese que ustedes ven y ustedes dicen, este es de Cristo, porque ellos lo que estaba pasando es decir es de que ya estaban desconfiando de Pablo, del llamado de Pablo, y como que ya estaban diciendo, como que Pablo, como que no es de Dios, o no sé qué desconfianza tenían con Pablo, y ya le estaban dando toda la confianza al líder que tenían ahí presente, y dice Pablo, así como ustedes creen en ese líder que miran, así como creen en ese y dicen, este es de Dios, dice Pablo, así como ese líder que ustedes miran es de Dios, yo también soy de Dios. Y una enseñanza que Pablo da aquí, que vamos a leer más adelantito, es de que nosotros tenemos que tener cuidado con no dejarnos llevar con lo que vemos. Por eso les digo yo que tenemos que cuestionar a lo que miramos siempre con la palabra del Señor. Entonces, el versículo que continúa, leímos vamos a continuar con el 9, dice, no quiero que piensen que trato de asustarlos con mis cartas, porque Pablo empezó a hablar con autoridad, dice, no quiero que piensen mal porque les estoy hablando fuertes y que lo único que quiero es asustarlos. En realidad lo único que yo quiero es ser de edificación para ustedes, porque para eso me puso Dios, para ser de bendición para ustedes. Por eso dice el versículo número 10, dice, algunos dicen que mis cartas son duras y fuertes, pero que cuando hablo en persona soy débil y que no sé hablar bien ni impresiono a nadie. El 11 dice, esas personas tienen que entender que cuando vaya a verlos seré tan fuerte como lo soy en las cartas que envío desde lejos. El 12 dice, jamás llegaré a compararme con los que hablan bien de sí mismos. Compararse con uno mismo es una tontería. Tampoco voy a presumir de lo que no he hecho. Si de algo voy a sentirme orgulloso es del trabajo que Dios me mandó hacer. Aquí nos damos cuenta del valor que Pablo le da a los demás líderes que se han levantado, ¿sí o no? Y aquí lo anoté yo y lo vamos a ir a ver ya para finalizar la enseñanza de hoy en Primera de Corintios, que es algo que yo les mencioné. Primera de Corintios 1 del 12 al 13. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mientras esto se relaciona con la enseñanza que estamos dando, dice el 12 de Primera de Corintios, la primera carta, dice, mientras que algunos dicen yo soy seguidor de Pablo, otros dicen yo soy seguidor de Apolo, y hay otros que responden, pues yo soy seguidor de Pedro, y aún otros dicen yo sigo a Cristo. ¿Se da cuenta de la división? Que estaban diciendo, yo soy de este, yo soy del otro. Y ya como que ya había una división entre quiénes eran de quiénes. Y dice Pablo, aquí yo no estoy tratando de llevarme algún mérito o algún crédito, sino que simplemente se le dé el valor a cada quien. Unos hicieron un trabajo, Pablo dice, yo no estoy como queriéndome llevar algún mérito de ustedes. Simplemente he trabajado para Dios. Por eso dice aquí en los versículos, dice, mientras que algunos dicen, yo soy seguidor de Pablo, y otros dicen, yo soy seguidor de Apolo, y hay otros que responden, pues yo soy de Pedro, y otros dicen, yo soy de Cristo. Nos dimos cuenta que la enseñanza que Pablo da es de que ¿qué? De que todos hicieron su trabajo. Todos hicieron su trabajo. Incluso muchos siguen haciendo su trabajo. Y dice Pablo, al que sigue haciendo su trabajo, denle su valor. Yo sigo haciendo mi trabajo desde aquí, denme mi valor. O sea, démosle el valor a cada uno. Como por ejemplo una enseñanza que yo aprendí por ahí. Por ejemplo, si usted, por ejemplo, tuvo
Alguien que lo evangelizó, por ejemplo, allá en su tierra, de donde usted es, no sea la iglesia donde usted iba. Alguien el que lo evangelizó. Por ejemplo, la enseñanza que Pablo da dice, siempre acuérdese de quién fue el primero que le habló de Dios y trabajó con usted, le tuvo paciencia y lo guió. Pablo, en otras palabras, dice, hónrelo. Si le tiene que mandar una ofrenda, mándele una ofrenda allá. O sea, no se olvide del primero que lo evangelizó. Pero tampoco deje de menospreciar al que ahora lo está evangelizando. Al final todos trabajamos para Dios. Amén. Y Cristo es el que edifica. Cristo es el que se tiene que llevar ¿qué? Todos los créditos. Amén. Con esto terminamos la enseñanza de esta noche.